Reciban un caluroso saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El quebrantamiento. La voluntad es uno de los componentes del alma. Estuvimos hablando, enseñando o recordándoles que el alma la conforma la mente, la voluntad y las emociones. También dijimos que la mente tiene sus componentes, como la voluntad y las emociones. En la mente encontramos los pensamientos, se encuentra el razonamiento, el intelecto, la lógica y la imaginación. Esos son los componentes de la mente. Los componentes de la voluntad tiene que ver con las intenciones, las decisiones, los gustos, propósito y deseos. Y también dijimos que las emociones la compone lo que tiene que ver o se activan con los sentidos físicos. La vista, lo que tú ves, lo sientes. Lo que tú hueles, lo sientes. Lo que tú, olfateas, se siente. Lo que tú degustas, se siente. Y lo que tú tocas, se siente. Está en las emociones y sentimientos. Pero en este caso hablaremos sobre la voluntad. Cuando estamos teniendo presente el término voluntad como uno de los componentes del alma, podemos claramente decir que la voluntad, como este componente, aún Dios respetó esa voluntad y el respeto de esa voluntad se le llama libre albedrío. Entonces, el manipular, el intimidar y controlar a los hombres son principios totalmente satánicos. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a aprender los dos tipos de obediencia y las dos formas de obedecer. La voluntad es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. Debemos tomar en cuenta que el hombre está en posición de una voluntad libre. Esto sencillamente está significando que es el hombre dentro de su libre albedrío, significa que es soberano y tiene una voluntad soberana, de manera que no puede forzársele a hacer e imponerle algo a lo que él se opone. Las cosas no son obligadas ni en la gracia ni en el reino. La voluntad libre significa que el hombre puede escoger. No es un juguete mecánico que otros hacen funcionar. Es responsable de todas sus acciones. La voluntad controla desde lo profundo del ser todas las cosas del interior y exterior de él. No es gobernado automáticamente por una fuerza exterior, sino que alberga un principio dentro del cual se determinan sus actos. Esta era el estado del hombre cuando fue creado por Dios, libre, con determinaciones. Dios hizo al hombre un ente moral libre, con facultad sencillamente de elegir y decidir. Podemos recordar que Dios le dijo al hombre cuando, y ya lo dije en el estudio pasado, pero es bueno recordar, cuando Dios le dice al hombre, le da un mandato, pero también le da una advertencia diciéndole que de todo árbol del huerto podría comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comería, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. De la forma que Dios le ordenó, desde ese momento fue libre, respetando el albedrío del hombre. Solo lo persuadió y le hizo una advertencia, pero no lo obligó. Adán tuvo la oportunidad de escuchar y no comer del árbol prohibido, pero no quiso escuchar y comió. Y ni aun Dios pudo impedírselo. Esta es la voluntad libre o libre albedrío. Actualmente, el mismo Dios de Adán es el mismo Dios tuyo y mío. El Dios desde la eternidad y hasta la eternidad es
inmovible, es inmutable, no tiene cambios. Es el mismo Dios. Dios pone la responsabilidad y a eso vino Jesús, a mostrarnos el camino que conduce a la salvación, que es Él, y el camino que conduce a la condenación, que es Satanás mediante el pecado. El hombre sabe hacer lo bueno y lo malo porque tiene alma, porque tiene espíritu, porque es hecho a imagen y semejanza de Dios para diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Dios, a causa de su justicia, no quería forzar al hombre a hacer, ni quiere forzar al hombre a hacer lo que éste no quería hacer. Dios no te forza a hacer lo que tú no quieres hacer, pero sí hay una advertencia de consecuencia cuando se actúa en contra de los principios de Dios y cuando se actúa a favor del pecado. Trae consecuencia. El Señor nunca obliga. Él podía emplear varios medios para hacer que el hombre decidiera, pero es la ética de Dios dejar que el ser humano determine y haga su propia decisión, su propia elección, porque de todo eso le tendremos que dar cuentas a Dios un día. La voluntad es tan determinante, amigos, hermanos y ministros. Esta voluntad es tan determinante en la vida de un hombre que la Biblia dice que Jesús tuvo que aprender la obediencia, cediendo a la voluntad. Dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, aprendió la obediencia. Debemos tomar en cuenta que Jesús como verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía obedecer. Dios sabe lo que es el pecado, pero no conoce el peso del pecado sobre él. Dios sabe lo que es el pecado, pero no sabe lo que es pecar. Dios sabe lo que es la obediencia, pero no sabe en el caso de actuar, porque Dios siempre es lo bueno. Dios es obediencia. Pero aprendió Dios la obediencia en la figura de Jesús cuando Jesús obedece en todo. Puso en evidencia que Dios es obediencia. Dios sabe lo que es el pecado, pero experimentó el peso del pecado en la vida de Jesús cuando puso el estado de pecado sobre él. Jesús, al experimentar la obediencia, entregó la voluntad, según Mateo 26, del 39 al 42, Lucas 22, 42, cuando claramente el Señor, mediante la expresión que le hace al Padre, cuando está diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obedecer es fácil cuando no se confronta la voluntad, cuando no se pone en riesgo el abandono de lo que más deseas. Los momentos más decisivos para Jesús se dieron en el Getsemaní. En sus más íntimos deseo estaba evitar la copa, que equivale a sufrimiento. Era más importante ceder a Dios su voluntad y entrar en obediencia, de manera que por eso digo que el obedecer es fácil cuando no se tiene nada que perder. Porque para Abraham no fue fácil cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. No fue fácil. No es fácil la obediencia cuando tengo que renunciar a lo que más anhelo, a lo que más quiero. No es fácil. De manera que lo que debemos tomar en cuenta es que en el principio de Dios, cuando ganas, pierdes. Ese es el principio de Dios, que cuando ganas, pierdes. Y cuando pierdes, ganas. En Mateo, el capítulo 16, el versículo 24 y 25, cuando dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Observe que eh, en lo físico y secular se gana ganando y se pierde perdiendo. En Dios cuando ganas y cuando pierdes, en Dios
Cuando ganas, pierdes y cuando pierdes, ganas. Todo lo contrario. No olvidemos esta verdad. Nada, pero nada de lo que podamos o de lo que perdamos por causa de Dios se le puede llamar pérdida. Todo es ganancia. Llevarán momentos decisivos en tu vida. He llevado momentos decisivos en mi vida, al igual que tú, donde Dios te demandará, donde Dios nos demandará ¿qué? Obediencia. Momentos donde vas a entrar en conflictos, en los cuales tienes que desprenderte de tu alma o desprender de tu alma lo que más amas y deseas. Sean tus bienes, una posición, un ser amado. Por esta razón, para entrar en obediencia, se debe producir en nuestra voluntad lo que se conoce el quebrantamiento. Nadie puede entrar en obediencia si no se ha dado en su alma un quebrantamiento. Porque es que el quebrantamiento produce la humillación produce la abnegación produce la entrega de la voluntad. Cuando entregas la voluntad, entras en sumisión, la sumisión te lleva a la sujeción y la sujeción te conduce a la obediencia. Dentro de los componentes de la voluntad, que son las intenciones, las decisiones, los propósitos, los gustos y los deseos, todos estos componentes deben pasar por un proceso que se le llama quebrantamiento. Según las escrituras, el término quebrantamiento del griego es suntalao. Suntalao, que indica romper, aplastar, volver pedazos. Es el acto de caer sobre una piedra, entendiendo que la piedra es la voluntad de Dios que te está confrontando. Y lo vemos claramente en algunos textos de los evangelios, como es por decir en Mateo el capítulo 21, el versículo 44, cuando dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. También el mismo contenido se encuentra en Lucas capítulo 20, versículo 18. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El término quebrantar, según el pasaje, tiene que ver con la confrontación que viene de parte de Dios al conocer sus demandas. El desmenuzar del griego es ligmao. Es el resultado que se da desde el punto de vista negativo por haberse resistido al quebrantamiento. Debemos entender que Dios no quebranta a nadie. Él nos procesa para que nosotros demos el cambio. Somos nosotros los que debemos quebrantar la voluntad y entrar en obediencia. Somos tú y yo quien debemos tomar una decisión de humillarnos delante de la presencia de Dios y entrar en obediencia. Cuando tú le entregas tu libre albedrío a Dios, entonces el quebrantamiento sí va a venir de parte de Dios. Pero cuando le entrego mi voluntad, cuando le entrego mis intenciones, mis decisiones, mis propósitos, mis gustos y mis deseos, ahí es donde viene el quebrantamiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente le diste acceso a Él en su soberanía. Dios no toca tu voluntad, tu intención, tu decisión, tus gustos, tus propósitos, ni tus deseos si tú voluntariamente no lo entregas. ¿Por qué? Porque Él es caballeroso, Él es respetuoso, Él no quebranta sus propios principios de ir en contra de lo que te entregó, que es la libertad. En Filipenses capítulo 12, el versículo 7 y 8, dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, aquí referente a Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que Cristo se despojó y se humilló a sí mismo. El quebrantamiento vino de Él, de Jesús, por causa de las condiciones que recibió de parte del Padre en cuanto a pagar un precio. En nosotros, en tú y en mí, debe haber el mismo sentir. No le pidas a Dios que haga lo que tú tienes que hacer.
ni que te quite lo que tú tienes que tienes que dejar. Por ejemplo, si tú como hombre has acudido a otra mujer que no es tu esposa y te das cuenta que eso te está trayendo muchísimos problemas, ahí no tienes que decirle al Señor, Señor, aléjame de esta mujer. Señor, quita esta mujer de mi camino. No, porque Dios no te la dio. Tú mismo la buscaste y tú mismo tienes que dejarla. Lo que tú tienes que hacer, ni que te quite Dios lo que tú tienes que dejar. El quebrantamiento debe nacer y relucir en nosotros. El quebrantamiento es una de las etapas más difíciles del ser humano. ¿Sabes por qué? Porque está en proporción directa